Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marquina. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Aquí no se trata de atacar o de descalificar a nadie. Aquí se trata de hacer valer la Constitución, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y por eso estamos obligados a denunciar ante el país y esta Cámara todas las violaciones a la Constitución, a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en un procedimiento absolutamente plagado de irregularidades. La verdad es que desde su convocatoria ya se violaba el artículo 270 de la Constitución y el artículo, 70 del Tribunal Supremo de Justicia, porque se dijo inicialmente que eran 5. No se decía ni siquiera en la convocatoria cuáles eran las salas, cuáles eran las vacantes. Luego se da una especie de prórroga indefinida. Se dice luego que empieza una presión indebida sobre magistrados para que estos se jubilaran de manera prematura, adelantándose incluso. Y se llega a hablar de 12 magistrados. Hoy estamos hablando de 13 cargos principales y de 22 suplencias. Y uno dice, bueno, ¿y esta prórroga a cuenta de qué? ¿Por qué se violan los procedimientos constitucionales? ¿Por qué se viola la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuándo cesó esa prórroga? En el momento de la publicación en los diarios de circulación nacional de los supuestos aspirantes que habían calificado de acuerdo a la aplicación del baremo y las evaluaciones supuestas que se hizo en el comité judicial. Y digo supuestas porque yo soy miembro principal y nunca se recibió una invitación o una convocatoria para que nosotros ejerciéramos nuestro mandato constitucional y el mandato de esta plenaria. Pero lo cierto es que se evidencia en esa lista que se incluyeron personas de manera fraudulenta. Y digo fraudulenta porque mientras permaneció el comité, nunca presentaron sus documentos, nunca participaron su deseo de aspirar al Tribunal Supremo de Justicia, y no es sino 2 días después de las elecciones que aparecen como candidatos o como aspirantes. Y ahí está la publicación en el periódico El Universal, que demuestra el mecanismo fraudulento, cómo se forjó un documento público que tenía que responder a lo que se había hecho en el comité. Y un ejemplo, con el debido respeto, diputado, es el del presidente del comité, el diputado Elvis Amoroso, quien nunca consignó documentos de aspiración y apareció en el listado publicado en el diario El Universal. Y Elvis, yo sé que tú pudiste haber mandado a hacer un acta posterior y seguramente ese comité de representantes de la sociedad civil, que como lo dijimos desde un principio, la inmensa mayoría son empleados y mantienen una situación de subordinación con el comité, pueden haber avalado un acta chimba. Pero la pregunta es que uno se hace es que si el diputado presentó, como dice esa acta, en su momento, la aspiración, ¿por qué es que no renunció convirtiéndose en presidente, es decir, en juez y parte, violando lo que establece la ley orgánica de procedimientos administrativos? Por aquí dice el informe que él renunció, pero hoy nos sorprende que el presidente renunciado es el que lee el informe en el nombre del comité, es decir, el presidente sigue siendo presidente. Si él hubiese presentado en su momento esos documentos, la pregunta es, ¿cómo el comité judicial convalida incluso la violación del artículo de la Ley de Procedimientos Administrativos que obliga, el artículo 36 en su numeral primero, obliga a inhibirse al funcionario público cuando está en un proceso donde está involucrado un familiar
hasta cuarto grado de consanguinidad. Y es que el secretario del comité no era el hijo del diputado Elvis Amoroso. El comité, yo puedo leer las actas que ustedes quieran. 30 segundos, señor diputado. Diputado, son 10 minutos, No, un informe. 5 minutos, compañero. Es un informe. Bueno, está bien, pues, a partir del 5 de enero. Ahorita son 5 minutos. Ahorita son 5 minutos. 30 segundos le quedan. Rápidamente, presidente. Se viola incluso ahora el mandato constitucional de que son 15 días que tiene el poder ciudadano, es decir, el ciudadano común, 15 segundos, para impugnar. 15 segundos. Hoy todavía debería estar abierto. Tiempo.